Vamos a la segunda parte del capítulo 14 del libro de Guyton. Vamos a continuar con los principios básicos de la circulación. Para entender mejor la circulación tenemos tres principios que tenemos que conocer. El primero nos dice que la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión, de acuerdo a la necesidad del tejido, es decir, ese tejido recibe lo que necesita, lo mínimo que necesita y no más. El corazón tiene un gasto cardíaco de 5.000 ml por minuto, por lo tanto esos 5 litros se va a distribuir en cada tejido según su necesidad metabólica. Vamos a suponer que después de la alimentación, allí en el intestino delgado, comienza a realizar la absorción. Entonces, en ese órgano en particular va a aumentar el flujo sanguíneo, pero en otros va a disminuir. No es posible aumentar el flujo sanguíneo en todos los tejidos del organismo cuando solamente un órgano específico está demandando mayor flujo sanguíneo. La microvasculatura es lo que va a vigilar continuamente las necesidades de su territorio, ya sea la disponibilidad de oxígeno o de otros nutrientes o la acumulación de los productos de desecho. El siguiente nos dice que el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Toda la sangre que se encuentra en los tejidos vuelven al corazón por medio de las venas. Lo que el corazón recibe debe bombear. Por eso es que me dice que el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos tisulares locales. No sé si recuerdan el mecanismo de Frank Starling que nos dice que todo lo que llega al corazón debe ser bombeado. Entonces, el corazón actúa como un autómata respondiendo a las necesidades de los tejidos. Automáticamente todo lo que llega, esto va a ser bombeado. El tercero nos dice que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Para la regulación de la presión arterial tenemos señales nerviosas que aumentan la fuerza de bombeo del corazón, produce contracción de los grandes reservorios venosos. Cuando hay una contracción de estas venas, aumenta el retorno venoso porque las venas sirven del reservorio de sangre, entonces aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón y este corazón bombea mayor cantidad de sangre. Al aumentar la volemia, aumenta también la presión arterial. También nos dice que provoca una constricción generalizada de las arteriolas. Las señales nerviosas producen esa vasoconstricción en las arteriolas. Inmediatamente eso produce el aumento de la resistencia, aumentando consecuentemente la presión arterial. Eso sería en casos agudos. Ahora, en periodos más prolongados, ya sea en horas o días, ya juega un papel importante allí los riñones que también segregan hormonas que puede también controlar la presión regulando el volumen de sangre. En síntesis, la circulación atiende específicamente las necesidades de cada tejido en particular. Si una persona está realizando actividad física, el músculo de esta persona requiere mayor concentración de oxígeno y otros sustratos para su metabolismo. Entonces, la circulación va a aumentar en ese músculo en específico. Y en los otros no va a aumentar debido a que el gasto cardíaco es apenas 5.000 ml por minuto. Podría llegar a aumentar hasta 4 a 7 veces más en el caso de la actividad física, pero no más que eso. Luego tenemos que entender las interrelaciones que existen entre la presión, el flujo y la resistencia. Estos tres no podemos separar. El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores. Esos factores son la diferencia de presión y la resistencia vascular. La diferencia de presión de la sangre que existe en los dos extremos de un vaso también se puede llamar de gradiente de presión. En esta imagen tenemos la presión 1
y la presión 2. Aquí debe haber una diferencia de presión para que haya flujo sanguíneo. Y la resistencia vascular. Resistencia vascular sería el impedimento que la sangre encuentra a través del vaso sanguíneo. Esto obedece a la ley de Ohm, que nos dice que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión sobre resistencia. Es decir, el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Aquí tenemos las dos presiones, estos deben tener una diferencia, es decir, aquí puede ser 100 milímetros de mercurio y aquí puede ser 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre ellos dos es 20. Cuanto más grande es la diferencia entre ellos dos, mayor será el flujo sanguíneo. Y con respecto a la resistencia, cuanto mayor sea la resistencia que encuentra la sangre a través del vaso sanguíneo, menor será el flujo sanguíneo. Y al final, ¿qué es el flujo sanguíneo? Es cantidad de sangre que atraviesa en un punto dado la circulación en un periodo de tiempo determinado. Es por eso que se expresa en ml por minuto o litros por minuto. Cuando hablamos de cantidad, tenemos que hablar de ml o por litros. Y aquí nos da periodos de tiempo. ¿Cuánto? Un minuto. El flujo sanguíneo global es igual al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es 5000 ml por minuto. En segundos sería 100 ml por segundos. Hay dos tipos de flujo de sangre, laminar o aerodinámico y turbulento. El flujo sanguíneo laminar forma capas de sangre. Aquí la velocidad es mayor y la resistencia es menor. Sin embargo, en el flujo sanguíneo turbulento, aquí no hay capas de sangre, sino que toda la sangre tiene contacto con la pared. Entonces la sangre presenta aquí mayor resistencia y menor velocidad de flujo sanguíneo. El flujo de sangre turbulento puede aumentar en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo en aquellos vasos en donde la velocidad del flujo sanguíneo es mayor, como por ejemplo la aorta, la turbulencia será mayor. El diámetro de los vasos también, en el caso de la aorta, que tiene un diámetro grande, entonces la turbulencia será mayor. La densidad, el peso de la sangre también es un factor importante, que cuanto mayor sea la densidad, mayor será la turbulencia. Ahora, es inversamente proporcional a la viscosidad, a la fluidez de la sangre. Cuanto más fluido, es decir, la viscosidad disminuye, mayor será la turbulencia. El número de Reynolds es la medida que nos da idea de la tendencia de producirse turbulencias. Esto se puede ver en la aorta y arteria pulmonar, que son dos arterias calibrosas, reciben sangre a una alta velocidad, que reciben sangre directamente de la bomba cardíaca, entonces la turbulencia es mayor aquí. Aquí tenemos los motivos del por qué la turbulencia es mayor en estas dos grandes arterias. La velocidad elevada del flujo sanguíneo, la naturaleza pulsátil del mismo, el cambio brusco de diámetro de una cámara grande pasa a una cámara más pequeña, que son las arterias, el diámetro del vaso de gran calibre. Comparado a otros vasos sanguíneos, aquí tenemos las ramas de la aorta, por ejemplo. Esta aorta presenta un calibre mayor, por eso también la turbulencia es mayor en esta arteria. El siguiente factor es la presión sanguínea. ¿Y qué es la presión arterial? Presión es la fuerza que ejerce la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Entonces sería la fuerza de la sangre contra la pared del vaso sanguíneo. Y su unidad de medida es en milímetros de mercurio o en centímetros agua. Esta es la más utilizada, milímetros de mercurio, que me indica que una columna de mercurio puede levantar tantos milímetros. Por ejemplo, si la presión es de 120 milímetros de mercurio, eso significa que la columna de mercurio tiene fuerza para levantar 120 milímetros de altura.
Y aquí es lo mismo, si tengo 8 centímetros de agua, lo mismo, la columna de agua se levanta a una altura de 8 centímetros. Y aquí tengo la relación entre los dos. 1 milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros de agua. El siguiente factor es la resistencia del flujo sanguíneo. Dijimos que es todo impedimento del flujo de sangre en un vaso. La unidad de medida es la unidad de resistencia periférica o PRU. Para determinar la resistencia vascular, ya sea en la circulación sistémica o en la circulación pulmonar, se hace de esta forma. Para eso necesitamos de esta fórmula, la ley de Ohm, que nos explica que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión sobre resistencia. Entonces, aquí me interesa la resistencia. Voy a invertir con el flujo sanguíneo. Entonces me va a dar que la resistencia es igual a la diferencia de presión sobre flujo sanguíneo. Me quedaría así esta fórmula. La diferencia de presión aquí sería de 100 milímetros de mercurio, porque la media de presión en la arteria aorta es de 100 milímetros de mercurio, pero en el sistema venoso es prácticamente cero. Entonces aquí tengo un valor estándar que voy a utilizar en la circulación sistémica. Y la velocidad de flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es 5000 ml por minuto o 100 ml por segundo. Por eso que quedaría de esta forma. Diferencia de presión es de 100 milímetros de mercurio, aquí tengo el 100, y flujo sanguíneo 100 ml por segundo. Entonces la resistencia voy a determinar en la circulación sistémica, que quedaría una unidad de resistencia periférica. En la circulación pulmonar es diferente porque la presión arterial media de la arteria pulmonar es de 16, no es de 100 como en la aorta. Aquí es apenas 16 milímetros de mercurio y la presión media de la aurícula izquierda es 2. Entonces esa es la diferencia de presión entre ellos. 16 menos 2 es 14. Entonces tengo una diferencia de presión mucho menor. El flujo sanguíneo continúa siendo igual al gasto cardíaco normal, 100 ml por segundo. Entonces voy a mi fórmula, que es resistencia igual a diferencia de presión sobre flujo sanguíneo. Me va a dar una unidad de resistencia periférica de 0,14, mucho menor que en la circulación sistémica. La conductancia es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión dada. No hay que confundir con la definición de flujo sanguíneo, que es cantidad de sangre que se encuentra en el vaso sanguíneo en un punto determinado del vaso sanguíneo en un periodo de tiempo determinado. Aquí la conductancia se refiere más bien a la capacidad de conducir y tiene una relación estrecha con el diámetro del vaso. Aquí tenemos 3 ejemplos de vasos sanguíneos cuyos diámetros son distintos, el diámetro 1, diámetro 2, pero la presión en los 3 vasos es igual, es de 100 milímetros de mercurio. En el diámetro 1 el flujo sanguíneo es de 1 ml por minuto. Sin embargo, el cambio del diámetro del vaso, que es en el diámetro 2, que tiene un diámetro un poco mayor, es de 16 ml por minuto. Y aquí en el tercero, que es el diámetro 4, ya es de 256 ml por minuto. ¿Por qué? Porque cada diámetro es elevado a la 4ª potencia. Entonces la capacidad de conducir aumenta conforme aumenta también el diámetro. Pequeños cambios en el diámetro generan grandes cambios en el flujo sanguíneo. La conductancia de un vaso entonces aumenta a la 4ª potencia del diámetro y eso podemos verificar aquí. Y esto obedece a la ley de Poiseuille, que nos dice que en los vasos grandes la sangre presentan capas, es decir, el flujo sanguíneo es laminar. Entonces aquí la velocidad va a ser mayor y la conductancia también.
En los vasos pequeños no hay cómo formar capas de sangre, por lo que toda la sangre entra en contacto con la pared del vaso sanguíneo. La resistencia va a ser mayor aquí, la velocidad va a ser menor y la conductancia también sería menor. No hay que confundir que en un principio dijimos que los vasos más grandes, como la aorta, tienden a tener un flujo sanguíneo turbulento y los vasos más pequeños, flujo laminar. Pero en este caso el vaso es muy pequeño. Entonces, cuando el vaso también es muy pequeño, no hay cómo tener un flujo de sangre laminar. ¿Y cuál es la importancia de la ley de la cuarta potencia? En la circulación sistémica, la resistencia se centra en las arteriolas. 2/3 de toda la resistencia en la circulación sistémica se encuentra en las arteriolas. Y eso se debe a que la musculatura de las arteriolas están muy desarrolladas. Y esto le permite cambios enormes de diámetro, que puede ir de 4 hasta 25 milímetros. En el caso de que haya un cambio de 4 veces más de su diámetro, vamos a suponer que esta arteriola tiene 5 y aumenta su diámetro hasta 25. Ese cambio de 4 veces más de diámetro va a aumentar la conductancia hasta 256 veces. Lo que estaba conduciendo 1 ml por minuto ahora va a conducir 256 ml por minuto. En la circulación tenemos circuitos vasculares en serie y en paralelo. La sangre sale de la arteria aorta, de aquí comienza a ramificarse. Esta ramificación puede ir en serie o en paralelo. Es en serie cuando se presenta de esta forma: arteria, va ramificando hasta arteriolas, luego capilares, se convierte en vénulas y luego forman las venas. Esto sería en serie. Como se ve aquí, arteria, arteriola, capilares, vénulas y vena que va a ir a terminar en el corazón. En este caso, como el calibre va disminuyendo de una arteria grande, va ramificando y disminuyendo de calibre, entonces la resistencia va a ser mayor. El flujo sanguíneo siempre va a ser igual, pero la resistencia va a ser la suma de todas las resistencias de estos componentes de la circulación. ¿Cuándo es en paralelo? Cuando una arteria ramifica, o sea, da varias ramas en paralelo, entonces la sangre se distribuye por las distintas ramas, como por ejemplo aquí la arteria gastroepiploica, que va a ir dando ramas en paralelo de calibres iguales. Aquí tenemos una arteria principal, rama 1, rama 2, rama 3 y rama 4, lo que ocurre aquí en esta arteria. En este caso, la resistencia es menor porque el calibre no disminuye gradualmente como se ve cuando el circuito vascular es en serie, y el flujo sanguíneo es mayor porque presenta mayor conductancia. Aquí está la explicación que los vasos sanguíneos, al añadir más vasos sanguíneos, ¿por qué? Porque una arteria ramifica en varias arterias. Entonces reduce la resistencia, aumenta el flujo y también aumenta la conductancia. Efecto del hematocrito y de la viscosidad de la sangre sobre la resistencia y el flujo sanguíneo. El hematocrito sería el porcentaje de glóbulos rojos en relación al total de la sangre. Se toma una muestra de sangre, eso se centrifuga, se coloca en un tubo, se centrifuga y luego los eritrocitos quedan abajo. El valor normal es de 40 a 50%. Aquí tenemos aproximadamente 46. Eso significa que del total de la muestra de la sangre, 46% representa a eritrocitos. Y esta es la relación que presenta. Si aumenta la viscosidad, disminuye el flujo sanguíneo. ¿Qué es viscosidad? Es la fluidez de ese material. El hematocrito aumenta en el caso de la policitemia. Como podemos ver aquí en esta muestra de sangre, hay
aumento del hematocrito porque está aproximadamente allá en 65-66%, el valor normal es de 40 a 50, entonces el aumento del hematocrito podemos ver en la policitemia. El valor normal de la viscosidad es de 3. Si aumenta la viscosidad, también va a aumentar el hematocrito. Y lo contrario, si disminuye la viscosidad, va a disminuir también el hematocrito. Lo que ocurre aquí en la anemia. Podemos ver una disminución de la cantidad de eritrocitos, en este caso sería 15%, apenas 15% del total de la muestra está disminuido el hematocrito, entonces la viscosidad también disminuye. Efecto de la presión sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo tisular. En el organismo tenemos un mecanismo de autorregulación que atenúa el efecto de la presión sobre el flujo sanguíneo. Sabemos que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión. Si es que aumenta la presión, ¿qué es presión? Es fuerza que tiene la sangre. Si aumenta la fuerza con que viaja la sangre, entonces aumentaría también el flujo sanguíneo. Pero debido al mecanismo de autorregulación, esto no es posible en condiciones normales. Aquí en rojo nos representa el flujo sanguíneo. Aquí en la línea horizontal tenemos la presión arterial media, que es de 100. Y en la línea vertical tenemos el flujo sanguíneo. Aquí sería este punto, sería lo normal. Conforme aumenta la presión, también aumenta el flujo sanguíneo. Pero tenemos el efecto vasoconstrictor de los estímulos nerviosos que lo mantienen normal. Es decir, aumenta la presión, pero trata de mantener normal el flujo sanguíneo. La reducción de la presión también reduce la resistencia y el flujo sanguíneo se mantiene constante. Esta autorregulación se puede ver en intervalos de presión de 70 a 175 milímetros de mercurio. Entonces, si está entre 145, 150, el flujo sanguíneo va a estar por lo menos casi normal. Si sobrepasa 175, entonces la autorregulación ya no consigue mantener el flujo sanguíneo en sus valores normales.